Bueno, había pensado, para mí es un poco difícil escoger porque entre lo que has leído, lo que te ha marcado, lo que estás leyendo o lo que te gustaría comunicar porque te parece que puede ser bueno para un lector, son cosas, son diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces he escogido diferentes tipos de libros que son importantes para mí. Quería primero hablar de El espía del Inca, de Rafael Dumet, que es un libro que para mí es capital, porque justamente está dando esta nueva relectura de nuestra historia peruana, ¿no? Que es una de las cosas que la literatura debería o podría ayudar, porque necesitamos realmente una relectura de nuestra historia, ¿no? Volver a saber qué pasó, qué fue la conquista, cómo fue el shock de la llegada de los españoles, qué fue la colonia. Hay muchos libros ahora también sobre las revoluciones indígenas, Tupac Amaru, todo lo que a nosotros nos han contado tan mal, ¿no? Como si hubiera habido una sumisión durante toda la colonia al orden español. Y además estuvieron los Habsburgo y los Borbones, que tuvieron diferentes políticas. Entonces, gracias a la literatura, como la gente lee novelas históricas sobre Julio César, los romanos, los griegos o los reyes europeos, volver a este tipo de novelas que recuentan la historia. Y bueno, la novela es de un nivel literario increíble, ¿no? O sea, no es una novela histórica banal. Y es solamente uno de sus aspectos, la novela histórica, ¿no? Por ejemplo, la estructura del quipu, que es la que inspira su estructura es la estructura del quipu. Mi estructura no es la estructura del quipu, ya quisiera, pero no es. Entonces, él ha encontrado la manera de en su novela sea formalmente también precolombina, ¿no? Es un quipu. Y al mismo tiempo es una novela en castellano y es una novela extraordinaria. Yo la recomiendo muchísimo a todo el mundo porque volver a ver la captura del Inca en Cajamarca se te rompe el corazón. Es decir, no tiene nada que ver con las sensaciones que tú tienes en una clase de historia en el colegio, ¿no? Realmente ahí lo vives, ese desgarramiento, y justamente esa especie de ruptura de orden del mundo, ¿no? O sea, es maravillosa esa novela. Y justamente la presento ahora en junio en París, porque Rafael va a estar en París, y para una nueva edición española, ¿no? Entonces estoy releyéndola también. La recomiendo mucho. Después releí también Duna, que había yo leído hace muchísimos años, en los años 90 creo, o 80, de Frank Herbert, que es una novela que, como todos saben, ha inspirado el cine, ¿no? Y no sé por qué, me dio ganas de volver a leerla, y creo que no había visto ni siquiera la película, porque yo la he visto después, pero yo la había leído. Entonces es una novela que habla sobre justamente este endoctrinamiento de la política y del mundo, ¿no? Por un lado es el fanatismo religioso, que se ve mucho en Europa, entonces es una novela muy actual, y el extractivismo de la famosa especie, ¿no? Entonces él habla de un planeta que solamente existe por la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Que es exactamente uno de los temas de mi novela. Entonces ciertamente no me inspiró mi novela, pero como que me reconfirmó sobre ciertas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano moralmente cuando solamente su existencia y su tierra están solamente dedicadas al extractivismo de un bien que va a ser llevado a otros lados, ¿no? Para el placer y el desarrollo de otros pueblos, mientras que ellos solamente están ahí sirviendo a ese extractivismo y traicionando a su tierra, ¿no? Y a su planeta. Y es una novela extraordinariamente bien escrita, muy sabia sobre las relaciones humanas. Y yo creo que si la gente ha visto la película debería leer la novela, que es muy buena. Después, en tercer lugar, lo puse a Dickens, hablando de novela de aprendizaje, porque Dickens es el gran maestro de estas novelas tipo... se me acaba de olvidar el nombre. Todos son personajes masculinos que entran al mundo, ¿no? Está Oliver Twist y está el otro, ¿cómo es que se llama? Se me ha ido su nombre. Bueno, pero yo quería hablar de Grandes Esperanzas, que es al mismo tiempo también una novela sentimental y que habla de justamente grandes esperanzas, ¿no? Esas decepciones, esos sueños que uno tiene sobre su amada o las personas que uno cree que son buenas para uno
y al final todo se derrumba, que también Dickens es un genio, cómo construye, ¿no? Cómo construye, cómo el personaje se imagina que la chica lo quiere, que este personaje lo está protegiendo, este personaje lo está traicionando, y al final el que lo traiciona es el que lo protege, el que ella pensaba que lo protegía lo traiciona. En realidad todo es al revés de lo que el personaje imaginariamente construye, ¿no? Y ese es también el crecer, ¿no? El madurar. Entonces es una novela hermosa, a mí me gusta muchísimo, un poco gótica, un poco así. Dickens tiene esos lados como de un imaginario que se vuelve así, en un momento como de terror, como fantástico, inglés, muy bonita. Todo Dickens yo recomiendo, ¿ah? Y no es para los chicos. Se cree a veces que es un autor de juventud y no, es un autor para todos. Después, para hablar algo de francés, porque comem, ¿no? Marguerite Duras, que es una gran escritora francesa, que me interesa mucho porque ella nació en Indochina. Ella nació en Indochina francesa cuando era una colonia francesa y era una francesa pobre, lo que se llama un blanco pobre, ¿no? Aquellos que son blancos y considerados un poquito mejor, pero que son pobres. Entonces están en una especie de situación muy paradójica, porque al mismo tiempo, como están en una colonia, son considerados por blancos, pero son menospreciados por los otros blancos porque son pobres. Entonces, esa situación de Marguerite Duras yo pienso que fue determinante, porque los escritores necesitamos estar un poco en contradicción y en desajuste con el mundo para escribir, evidentemente. Y Marguerite Duras llegó a Francia a los 18 años, o sea, y es una autora, gran autora francesa, y todo el mundo dice, oh, maravillosa, pero es una autora extranjera, o sea, de cierta manera una migrante también, que tiene esa historia muy particular. Y bueno, El amante, que es una novela que ella escribió en los años 80, que tuvo un éxito extraordinario, que ella nunca había conocido en toda su carrera, que la propulsó así al estrellato con esa novela que cuenta una primera historia de amor, y justamente ella también utiliza su biografía, pero bueno, no vamos a decir que es autoficción, ¿no? Es una maravilla de novela, ¿no? Muy, muy hermosa, muy bien escrita, con ese lenguaje tan particular, ¿no? De Duras, tan sobrio. A mí a veces me hace empezar en Blanca Varela, pero en novela, ¿no? Y esa novela pasa en Indochina también, y es los amores de una blanca con un chino, y el chino es rico, y ella es pobre, pero es blanca, entonces hay una especie de... Ella tiene ventajas porque es blanca y él porque tiene dinero, pero al mismo tiempo lo desprecia porque es amarillo. Entonces es toda una cosa que nos puede servir a nosotros en Perú para clarificar nuestras cosas también, nuestros propios traumas, ¿no? Y para terminar, va a parecer un poco guachafo, pero este verano caí en una casa de vacaciones en España y había una edición de Las rimas de Bécquer. Cuando lo vi dije, ese es el destino, si lo veo es porque lo tengo que leer. Entonces lo releí todas las rimas de Bécquer. Y me reconcilié con Bécquer, pues, porque es un maravilloso autor, que es casi un narrador, ¿no? En las rimas. No es tan poeta, porque hay momentos en que hace como textos de poesía, prosa poética. Es la crónica de un amor, ¿no? Desde las ilusiones hasta la gran desilusión del final, en el cual se da cuenta de que todo fue una construcción suya, mental, ¿no? En ese romanticismo tardío español, y el lenguaje hermosísimo, y yo creo que hay que volver a los fundamentos quizás de nuestra tradición, porque es cierto que Bécquer era famosísimo, todo el mundo conocía sus poemas de memoria, y marcó muchísimo también a nuestra poesía peruana, que es extraordinaria.